El estudio de televisión bullía de energía. Brillantes focos iluminaban el lustroso escenario, y un equipo de productores corría de un lado a otro haciendo ajustes de último minuto antes del estreno. En medio del caos organizado se encontraba Clara Bazanos, la magnética presentadora de Late Night with Clara una mujer cuya confianza dominaba la sala. Se había forjado un nombre a través de años de arduo trabajo. Su agudo ingenio y su innegable carisma la convirtieron en una de las personalidades televisivas más queridas del país. Pero bajo esa apariencia impecable, Clara cargaba con un agotamiento que nadie veía. La agenda incansable, la presión por ser impecable y el escrutinio constante de los medios la habían convertido en alguien que funcionaba en piloto automático. Sonreír para las cámaras se había convertido en algo natural, pero en cuanto las luces se apagaron, un vacío familiar la invadió. Esta noche no fue diferente, pensó. Mientras se preparaba para otra transmisión en vivo, un golpe en la puerta de su camerino interrumpió su momento de soledad. «Pase», dijo en tono neutro. La puerta se abrió con vacilación y entró una joven, sujetando con fuerza un portapapeles. Era Helena Edward, la nueva asistente personal de Clara, un puesto que había conseguido hacía apenas una semana. Helena tenía 26 años, una mirada brillante y un entusiasmo silencioso. A diferencia de los veteranos empleados, acostumbrados desde hacía tiempo al ambiente de las celebridades, aún sentía la emoción de estar tan cerca de la mujer que había admirado durante años. Desde adolescente, había visto las entrevistas de Clara, fascinada por su capacidad para dominar una conversación con humor e inteligencia. Ahora, frente a ella, luchaba por controlar sus emociones. «Solo quería recordarte que tu invitado llegará en 15 minutos», dijo Helena, manteniendo su voz profesional a pesar de sus nervios. Clara apenas levantó la vista de su reflejo en el espejo del tocador. «Gracias», respondió secamente. El silencio que siguió fue incómodo. Helena se removió incómoda, pero se negó a retirarse tan rápido. En cambio, examinó el probador, notando la botella de agua intacta, las notas sin leer esparcidas sobre el escritorio y la ligera inclinación de los hombros de Clara. «Te espera una larga noche», añadió Helena, adelantándose. «¿Quieres que te traiga un té?» «Me di cuenta de que no bebiste mucha agua durante los ensayos». Clara finalmente se giró para mirarla. La agudeza de su mirada se suavizó levemente, como sorprendida momentáneamente por la genuina preocupación. La mayoría de los asistentes siguen el mismo guión, informes, horarios, recordatorios, pero ninguno había prestado atención a algo tan insignificante como sus hábitos de hidratación, pensó Helena. Sintió que se le aceleraba el pulso ante el escrutinio silencioso de Clara. ¿Se estaría extralimitando? La despedirían como a los demás asistentes. Entonces, para su alivio, Clara exhaló y asintió. «Manzanilla, sí la tienen». Una pequeña sonrisa victoriosa se dibujó en los labios de Helena. «Vuelvo enseguida». Para cuando el programa terminó horas después, Helena había presenciado de primera mano la naturalidad con la que Clara se transformaba bajo las luces del escenario. El cansancio que la agobiaba antes de la transmisión no se notaba. En cambio, estuvo impecable, cautivando al público con un encanto natural, desenvolviéndose en las entrevistas como una artista experimentada. Sin embargo, en cuanto aparecieron los créditos, esa energía se desvaneció. Helena se quedó entre bastidores, observando cómo Clara pasaba junto a las cámaras y se adentraba en las sombras del estudio, con la máscara deslizándose de su rostro. Estaba a punto de seguirla cuando escuchó una conversación entre dos productores. «Lleva un tiempo así», murmuró uno. «No creo que ya lo disfrute, jamás lo admitiría», respondió la otra. «En cuanto baje la guardia, la prensa la destrozará», Helena frunció el ceño. Había asumido que Clara simplemente estaba distante. ¿Pero había algo más? No tuvo mucho tiempo para pensarlo. Clara reapareció, sus tacones resonando contra el suelo de baldosas mientras se acercaba. «¿Todo salió bien?», le preguntó a Helena, aunque sonó más a afirmación que a pregunta.
Sí, respondió Elena rápidamente. Al público le encantó tu entrevista con el invitado. Twitter ya es tendencia con los videos, Clara asintió con cansancio. Bien. Elena dudó un momento antes de añadir, y te dejé el té en el camerino. Pensé que podrías necesitarlo después de tanto hablar. Clara se detuvo a medio paso. Algo se reflejó en su expresión, sorpresa, tal vez, gracias, Elena, dijo con más suavidad esta vez. Qué considerado, Elena sonrió, sintiendo un calor que le recorrió el pecho. Fue un instante breve, pero presentía que significaba algo, algo que quizá ninguno de los dos entendía aún. Las semanas siguientes se asentaron en un ritmo constante. Elena se adaptó rápidamente al exigente ritmo de ser la asistente personal de Clara. Se encargaba de todo, desde organizar la apretada agenda de Clara hasta asegurarse de que su camerino estuviera lleno de sus bocadillos favoritos. A pesar de las largas horas, no le importaba. De hecho, prosperaba bajo presión, con ganas de demostrar su valía. Clara, sin embargo, seguía siendo un enigma. Era educada pero distante, y jamás entablaba conversaciones personales a menos que fuera absolutamente necesario. Se comportaba con un aire de profesionalismo natural, una máscara que rara vez se le escapaba. Elena se preguntaba a menudo si la mujer tras su imagen pública era tan intocable como parecía, o si, bajo todo eso, había alguien que ansiaba ser vista. No fue hasta una noche en el estudio que recibió la respuesta. El programa había terminado y la mayoría del equipo se había ido. Elena se quedó, terminando correos electrónicos mientras Clara estaba en su camerino revisando notas para una próxima entrevista. El aire se sentía diferente, más tranquilo, más íntimo. Elena miró el reloj. ¿Necesitas algo antes de que me vaya?, preguntó. Clara no levantó la vista de los papeles que tenía delante. No, estoy bien. Elena dudó. Debería irse. Debería dejarle espacio a Clara. Pero algo en la forma en que la mujer mayor se frotaba las sienes, la leve arruga en su frente, la hizo detenerse. Trabajas demasiado, dijo Elena antes de poder detenerse. Clara finalmente levantó la mirada y arqueó una ceja. Disculpe. Elena tragó saliva. Solo quiero decir que apenas descansas. Te he visto aguantar las entrevistas incluso cuando estás agotada. Dudó un momento antes de añadir, no tienes que ser perfecta todo el tiempo. Clara parpadeó, como sorprendida por la honestidad. Por un instante, Elena pensó que se había excedido. Entonces, para su sorpresa, Clara se recostó en su silla y soltó una risita. Eres atrevida. No, a Elena se le subieron las mejillas. Es que, me doy cuenta de cosas. Clara la observó un momento antes de negar con la cabeza. Supongo que no estoy acostumbrada a que la gente me preste tanta atención. Elena sonrió suavemente. Pues sí. El silencio se extendió entre ellas, no incómodo, pero cargado de algo tácito. Era la primera vez que Clara se permitía ser vista fuera de los muros de su imagen pública. Y, por primera vez, Elena se preguntó si su admiración por la mujer había empezado a transformarse en algo más, algo peligroso, algo real. La rutina continuaba, pero algo entre ellas había cambiado. Era sutil, una conciencia tácita que flotaba en el aire cada vez que estaban solas. Clara aún mantenía su distancia profesional, pero su mirada se posó en Elena un poco más. Las conversaciones, antes estrictamente sobre trabajo, empezaron a extenderse al terreno personal, aunque solo fuera en pequeños fragmentos. Elena, por su parte, intentaba convencerse de que estaba imaginando cosas. Solo hacía su trabajo. Clara solo estaba siendo educada, pero entonces llegó la noche y todo cambió. Fue un día particularmente estresante. El invitado del programa de esa noche había sido difícil, arruinando las entrevistas normalmente fluidas de Clara. En cuanto terminó el programa, salió furiosa del set, con una frustración palpable. Elena la siguió instintivamente. Su preocupación superaba sus dudas. Encontró a Clara en su camerino,
paseándose de un lado a otro con una bebida en la mano. —¿Qué mala noche? —preguntó Elena suavemente. Clara exhaló bruscamente. —Abajo. Elena cerró la puerta tras ella, apoyándose en el marco. —Aún así, lo manejaste como una profesional. Clara se burló. —No tienes por qué halagarme. No lo digo en serio. Elena avanzó con cautela. Incluso cuando las cosas salen mal, no lo notas. Es impresionante. Clara se quedó quieta, con la mirada fija en Elena. Por un instante, ninguna de las dos habló, entonces Clara suspiró, pasándose una mano por el pelo. A veces me pregunto si vale la pena, admitió. Todo, la presión, las expectativas, la constante necesidad de actuar. Elena dudó antes de hablar. Entonces, ¿por qué lo haces? Los labios de Clara se entreabrieron levemente, como sorprendida por la pregunta. Ya no lo sé, dijo finalmente. La cruda honestidad de su voz le provocó un escalofrío en la espalda. Siempre había considerado a Clara intocable, pero ahora, frente a ella, comprendió que la mujer que admiraba era tan humana como cualquier otra, y sin poder contenerse, extendió los dedos y rozó suavemente la mano de Clara. Clara se tensó al contacto, buscando la mirada de Elena. Había algo allí, algo frágil, algo vacilante. Entonces, un golpe en la puerta rompió el instante. Clara se apartó, enderezándose al instante como si nada hubiera pasado. —Pasen —llamó, recuperando la voz serena. Un productor entró con notas para el siguiente programa, ajeno a la tensión en la sala. Elena retrocedió, obligándose a concentrarse en cualquier cosa menos en cómo se le aceleraba el corazón. Lo que fuera que acababa de pasar entre ellas, Clara lo había enterrado en ese momento. La realidad la interrumpió, sin embargo, Elena sabía que algo había cambiado. El aire entre ellas se había vuelto más cargado. En los días posteriores a su casi momento en el camerino, Elena sintió el cambio en cada mirada, cada interacción, cada palabra no dicha. Clara aún conservaba su profesionalidad, pero ahora era diferente. Había vacilación en su voz al despedir a Elena por la noche, un destello de incertidumbre en sus ojos cuando sus manos se rozaron accidentalmente, y Elena libraba una batalla consigo misma. Había admirado a Clara durante años, mucho antes de pisar ese estudio. Pero la admiración se había convertido en algo más tangible, innegable, peligroso. Se estaba enamorando de ella, y era aterrador. Esa noche, el estudio estaba inusualmente silencioso. El último invitado había cancelado a última hora, lo que dejó al equipo apurado para reprogramar el episodio. Clara se había pasado la noche reescribiendo monólogos, y para cuando la cámara dejó de grabar. Estaba agotada. Elena se quedó, como siempre. «Deberías irte a casa», murmuró Clara, frotándose las sienes. Elena se cruzó de brazos. «Tú también», exhaló Clara con una risa cansada. «Touché». Una pausa. Entonces Clara la miró de verdad. «Siempre estás aquí», dijo, con la voz más suave de lo habitual. El corazón de Elena dio un vuelco. «Es mi trabajo». Clara ladeó ligeramente la cabeza, como si intentara leer algo oculto tras las palabras de Elena. Luego se levantó, estirando la tensión de los hombros. «Vamos a tomar el aire», dijo. «Necesito un respiro de estas paredes». La azotea del estudio estaba tenuemente iluminada, un marcado contraste con la cruda luminosidad del plató. La ciudad se extendía bajo ellas, 1.000.000 de luces parpadeando contra el cielo oscuro. Elena se ajustó la chaqueta. No te imaginaba de las que se escapan a las azoteas. Clara sonrió con suficiencia, apoyándose en la barandilla. Hay mucho que no sabes de mí. Elena se giró hacia ella. Entonces, cuéntamelo. Clara dudó, luego suspiró. Solía soñar con hacer algo que realmente importara.
Elena frunció el ceño. Tu trabajo importa. Puede ser, dijo Clara, pero a veces parece solo ruido, como si actuara por actuar en lugar de decir algo real. Elena guardó silencio un momento antes de responder. Importas, dijo finalmente. Clara la miró, y esta vez no apartó la mirada. Había algo en el aire, denso, pesado, eléctrico. Entonces sucedió. Apenas Elena tuvo tiempo de procesarlo cuando Clara acortó la distancia entre ellas, acariciándole el rostro con suavidad, pero con intención. Y entonces sus labios se encontraron, cálidos, suaves, vacilantes al principio, con una pregunta silenciosa flotando entre ellas. Elena jadeó suavemente, aferrándose a la chaqueta de Clara como si temiera desaparecer. Pero Clara no se apartó. Al contrario, se apretó más, como si algo en su interior finalmente se hubiera liberado. La ciudad se extendía bajo ellas, pero en ese momento no existía. Clara se había convencido de que esa era la decisión correcta, que alejar a Elena era la única manera de protegerla del escrutinio, la presión, el inevitable caos que conllevaba estar asociada con alguien como ella. Pero si eso era cierto, ¿por qué se sentía tan vacía? Había pasado una semana desde que Elena se fue, y Clara había hecho todo lo posible por sumergirse en el trabajo. Siempre era la primera en llegar y la última en irse. Ocupaba cada momento libre con reuniones, revisiones de guiones, cualquier cosa para mantenerse demasiado ocupada como para pensar. Pero no funcionaba. Porque por mucho que intentara distraerse, su ausencia estaba en todas partes. El viejo escritorio de Elena, ahora ocupado por otra persona, le sentaba mal. Su café, ahora preparado por otra asistente, nunca le sabía bien. El probador estaba más silencioso, más vacío. Nadie le traía té cuando olvidaba hidratarse. Nadie la miraba con esas miradas cómplices cuando estaba demasiado absorta en sus pensamientos. Elena había sido más que una simple asistente, y Clara la había dejado marchar. Los medios notaron el cambio. Se rumoreaba que la actitud de Clara había cambiado, parecía más irritable, más retraída. Pero la verdadera tormenta llegó cuando apareció una foto. Era una instantánea espontánea, Elena saliendo del estudio con una pequeña maleta. Su expresión era indescifrable. El pie de foto era brutal. Clara Vascancios pierde a su asistente más cercana. ¿Qué salió mal? Debería haberlo ignorado. Ya había lidiado con rumores antes, pero esta vez, la verdad tras las especulaciones le impedía deshacerse de ellas. Había perdido a Elena, y era culpa suya. Mientras tanto, Elena también luchaba. Había hecho todo lo posible por salir adelante. Incluso aceptó trabajos independientes, intentando demostrarse a sí misma que no necesitaba a Clara. Pero por las noches, cuando estaba sola con sus pensamientos, el dolor en su pecho se negaba a desaparecer. Echaba de menos a Clara. Echaba de menos a la mujer tras las cámaras, la que la había bajado la guardia en momentos robados, la que la había besado con algo demasiado real para olvidarlo. Pero si Clara había dejado algo claro, era que no estaba dispuesta a luchar por ellos. Y Elena se negaba a hacer el arrepentimiento de alguien. No fue hasta que Clara se encontró sola en su camerino, contemplándose exhausta, que finalmente lo admitió. Había cometido el mayor error de su vida, y si no lo arreglaba pronto, podría perder a Elena para siempre. Clara estaba sentada sola en su camerino, mirando el cursor parpadeante en la pantalla de su portátil. Había intentado concentrarse en el trabajo, escribir un monólogo para un próximo espectáculo, pero no le salían las palabras porque su mente estaba en otra parte. Con ella. Con Elena. La última vez que la había visto, de pie en la puerta, esperando, prácticamente rogándole que dijera algo que la hiciera quedarse. Y Clara la había dejado ir. Se había dicho a sí misma que era lo mejor, que Elena merecía a alguien que no tuviera miedo de estar con ella, que la estaba protegiendo del escrutinio, la presión, los titulares.
Pero ¿no era solo una excusa? No se había estado protegiendo a sí misma, había pasado años manteniendo a la gente a distancia, creyendo que el amor no valía la pena, que si nunca dejaba entrar a nadie, nunca tendría que sentir el dolor de perderlos. Pero ahora lo sabía, el verdadero dolor no estaba en perder a Elena. Estaba en saber que la había dejado ir sin siquiera intentar luchar por ella. Y eso era algo con lo que ya no podía vivir. Elena estaba sentada en su pequeño apartamento, acurrucada en el sofá con una taza de té que no le apetecía. Las luces de la ciudad parpadeaban tras su ventana, pero apenas las notaba. Se había dicho a sí misma que iba a seguir adelante, que dejar a Clara era la decisión correcta. Pero entonces, ¿por qué todo seguía recordándola? Cada vez que sonaba su teléfono, el corazón le daba un vuelco, solo para encogerse al ver que no era Clara. Había consultado las noticias solo una vez, para ver cómo estaba Clara. Los titulares eran los mismos. Clara Bazancios, más fría que nunca. Problemas en el rodaje. Y, sin embargo, nada le dolía tanto como saber que Clara ni siquiera había intentado acercarse. Elena siempre había creído que cuando de verdad quieres algo, luchas por ello. Y tal vez esa era la respuesta que había estado esperando. Porque si Clara no estaba dispuesta a luchar por ella, tal vez nunca había importado en absoluto. En ese preciso instante, Clara tomó una decisión. Agarró su teléfono, con el corazón latiendo con fuerza mientras marcaba un número que había memorizado, pero que nunca se había atrevido a usar. «Oye», dijo en cuanto le contestaron. «Necesito tu ayuda. Tengo que arreglar algo», ya no había más huidas ni excusas. Era hora de luchar por lo que quería, y lo que quería era Elena. El último lugar donde Elena esperaba estar esa noche era en el estudio nocturno con Clara. Se había pasado el día entero convenciéndose de que estaba pasando página, de que por fin se estaba desprendiendo. Y, sin embargo, cuando recibió la llamada de uno de los productores, pidiéndole que fuera al set para una última conversación sobre su renuncia, dudó. No por el trabajo, ni por la carrera que había abandonado, sino porque, a pesar de todo, una parte de ella aún quería ver a Clara, solo una última vez. El estudio estaba vacío cuando llegó. Las cámaras estaban apagadas. El caos habitual del equipo corriendo de un lado a otro había desaparecido. En su lugar, solo estaba Clara, de pie en el centro del escenario, con aspecto de haberla estado esperando. El corazón de Elena latía con fuerza mientras daba un paso cauteloso. «¿Qué es esto?». Clara tragó saliva con dificultad, con aspecto nervioso, algo inusual. «Necesitaba verte», dijo, con una voz más baja que la que Elena jamás le había oído. Elena exhaló bruscamente, negando ya con la cabeza. «Clara, por favor», Clara lo interrumpió, acercándose. «Solo déjame decirte esto». Elena se mordió el labio, pero no se movió. No se fue, y entonces Clara respiró hondo. «Cuando te conocí, pensé que eras solo una asistente más, alguien que haría el trabajo y seguiría adelante, como los demás». Soltó una risita entrecortada. «Pero no lo eras. Te dabas cuenta de cosas. Me veías como nadie más lo hacía». Elena apretó los puños, intentando con todas sus fuerzas no dejarse llevar por las emociones. «Clara, esto no es justo, lo sé». Clara dio otro paso. «Sé que te lastimé y sé que no merezco otra oportunidad. Pero necesito que sepas que tenía miedo». Elena parpadeó, conteniendo la respiración. «Me he pasado la vida entera asegurándome de que nadie se acercara demasiado». Clara admitió, porque cada vez que dejaba entrar a alguien, lo perdía. «Y pensé que si te mantenía a distancia, no tendría que arriesgarme a perderte también». A Elena se le hizo un nudo en la garganta. «Pero me perdiste». «Lo sé», asintió Clara con la voz quebrada. «Y fue el peor error de mi vida». Silencio, y entonces Clara dio un último paso, acortando la distancia que la separaba. «No quiero correr más, Elena»,
a Elena se le cortó la respiración. Quiero luchar por esto, por ti, los ojos de Clara la buscaron. Si aún me quieres. Elena lo sintió todo a la vez, el dolor, el anhelo, la ira, y, en el fondo, el amor. Porque, a pesar de todo, a pesar de cada desamor, todavía la quería. Todavía la amaba. Elena dejó escapar un suspiro tembloroso, su determinación se desmoronó. Y entonces, por fin, atrajo a Clara hacia sí y la besó. Esta vez, Clara no se apartó. Abrazó a Elena como si no quisiera soltarla jamás. Y en ese momento, bajo las tenues luces del escenario, nada más importaba, ni la prensa, ni los rumores, solo ellas, por fin juntas. Un mes después, Clara estaba sentada en su camerino, navegando por las redes sociales. Su última entrevista acababa de emitirse y el internet estaba alborotado. Pero, por una vez, los titulares no la asustaron, porque esta vez no tenía nada que ocultar. Se oyó un suave golpe en la puerta. ¿Listo? Clara miró hacia arriba, sonriendo mientras Elena se apoyaba contra el marco de la puerta. Siempre, dijo Elena sonriendo al entrar. Te traje el té. Clara sonrió con suficiencia, tomando la taza. Manzanilla, por supuesto. Clara tomó un sorbo, sus dedos rozando los de Elena, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz, porque por fin había dejado de correr. Y nunca había sido tan feliz. Oye, dijo en cuanto le contestaron. Necesito tu ayuda. Tengo que arreglar algo. Ya no había más huidas ni excusas. Era hora de luchar por lo que quería, y lo que quería era Elena. El último lugar donde Elena esperaba estar esa noche era en el estudio nocturno con Clara. Se había pasado el día entero convenciéndose de que estaba pasando página, de que por fin se estaba desprendiendo. Y, sin embargo, cuando recibió la llamada de uno de los productores, pidiéndole que fuera al set para una última conversación sobre su renuncia, dudó. No por el trabajo, ni por la carrera que había abandonado, sino porque, a pesar de todo, una parte de ella aún quería ver a Clara, solo una última vez. El estudio estaba vacío cuando llegó. Las cámaras estaban apagadas. El caos habitual del equipo corriendo de un lado a otro había desaparecido. En su lugar, solo estaba Clara, de pie en el centro del escenario, con aspecto de haberla estado esperando. El corazón de Elena latía con fuerza mientras daba un paso cauteloso. ¿Qué es esto? Clara tragó saliva con dificultad, con aspecto nervioso, algo inusual. Necesitaba verte, dijo, con una voz más baja que la que Elena jamás le había oído. Elena exhaló bruscamente, negando ya con la cabeza. Clara, por favor. Clara lo interrumpió, acercándose. Solo déjame decirte esto. Elena se mordió el labio, pero no se movió. No se fue, y entonces Clara respiró hondo. Cuando te conocí, pensé que eras solo una asistente más, alguien que haría el trabajo y seguiría adelante, como los demás. Soltó una risita entrecortada. Pero no lo eras. Te dabas cuenta de cosas. Me veías como nadie más lo hacía. Elena apretó los puños, intentando con todas sus fuerzas no dejarse llevar por las emociones. Clara, esto no es justo, lo sé. Clara dio otro paso. Sé que te lastimé y sé que no merezco otra oportunidad. Pero necesito que sepas que tenía miedo. Elena parpadeó, conteniendo la respiración. Me he pasado la vida entera asegurándome de que nadie se acercara demasiado. Clara admitió, porque cada vez que dejaba entrar a alguien, lo perdía. Y pensé que si te mantenía a distancia, no tendría que arriesgarme a perderte también. A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Pero me perdiste. Lo sé, asintió Clara con la voz quebrada. Y fue el peor error de mi vida. Silencio, y entonces Clara dio un último paso, acortando la distancia que la separaba. No quiero correr más, Elena. A Elena se le cortó la respiración. Quiero luchar por esto, por ti. Los ojos de Clara la buscaron.
si aún me quieres. Elena lo sintió todo a la vez, el dolor, el anhelo, la ira y, en el fondo, el amor. Porque, a pesar de todo, a pesar de cada desamor, todavía la quería. Todavía la amaba. Elena dejó escapar un suspiro tembloroso, su determinación se desmoronó. Y entonces, por fin, atrajo a Clara hacia sí y la besó. Esta vez, Clara no se apartó. Abrazó a Elena como si no quisiera soltarla jamás. Y en ese momento, bajo las tenues luces del escenario, nada más importaba, ni la prensa, ni los rumores, solo ellas, por fin juntas. Un mes después, Clara estaba sentada en su camerino, navegando por las redes sociales. Su última entrevista acababa de emitirse y el internet estaba alborotado. Pero, por una vez, los titulares no la asustaron, porque esta vez no tenía nada que ocultar. Se oyó un suave golpe en la puerta. ¿Listo? Clara miró hacia arriba, sonriendo mientras Elena se apoyaba contra el marco de la puerta. Siempre, dijo Elena sonriendo al entrar. Te traje el té. Clara sonrió con suficiencia, tomando la taza. Manzanilla, por supuesto. Clara tomó un sorbo, sus dedos rozando los de Elena, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz, porque por fin había dejado de correr. Y nunca había sido tan feliz.